¿Doesn't it? No, that's correcto. Super. Ahora dice. Ah, ya sé por qué. Y la pro. Sí, no, pues está muy guapo. Consigo que se despertaron. Ay, no, pero. Sí. Está bien, está bien. También concierto público, ¿verdad? Sí. Ah, les estoy mostrando todo, ¿no? Bueno. Solo ¿Está que bien? Ah, ayer no eran ratas aquí no hay café. Gracias. ah, también no. Luego le edito. Pero ahora va el directo. Bueno, me demoro mucho enviando el link, pero si quieren conectarse, está en Pero querían ya. la aplicación Torneo de Salita, por si alguien quiere ingresar. Ya, ya estamos siendo transmitidos. Entonces, buenos días a todas las personas presentes. Felicidades por haber llegado a estas instancias del torneo. Siéntanse muy orgullosas como personas de realmente estar en esta instancia. De aquí en adelante, pues todo es ganancia. Adelante de verdad con todo. Igual ha habido un proceso muy largo e importante en el TRD y creo que de por sí ya todos se pueden considerar grandes y ganadores. Entonces, éxitos en esta ronda. Vamos a empezar entonces. Por favor, me dicen, bueno, mi nombre es Daniela Leite, voy a ser su chair, mis pronombres son femeninos, neutros y me acompaña de panel. Mi nombre es Ángel Orozco, el día de hoy voy a hacer su panel y mis pronombres son masculinos. Súper, y entonces ahora ustedes me van a decir en qué orden van a salir y sus pronombres. Entonces, en el equipo de proposición. Primer orador, Gustavo Alvarado, pronombres masculinos y líder de respuesta. Segundo orador, Freddy Castro, pronombres masculinos. Perfecto. Tercer orador, Steven Molano, pronombres masculinos. Súper. Bien, la oposición. Como primer orador me pasaría, mi nombre es Sebastián Montes, pronombres masculinos, también voy a hacer el suceder. Perfecto, para pasar pronombres femeninos. Y Sierra de Santiago, pronombres masculinos. perfecto, entonces damos inicio a estos cuartos del TRD del colegio.
Ay, se cayó. Se cayó rápida. Pasa mi celular para llegar aquí. Eh, Y bueno, empezaré mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, la moción que vamos a dar en este debate es: esta casa apoya la implementación de la Alianza de los Estados de Sahel. Primero hay que entender qué son los estados de Sahel y su contexto. Los estados de Sahel son unos países que quedan en el norte de África, después antes del desierto africano, que fueron excolonias francesas, donde están, queda por la zona donde están los países de Mali, Burkina Faso y Níger, y en otros países que pertenecen a la región del Sahel. Estos países históricamente fueron colonias francesas que tienen muy bajo índice de desarrollo, principalmente porque los colonizadores franceses no construyeron escuelas ni construyeron mecanismos para que esta población se educara, y esta población ha presentado diversas dificultades a lo largo de su historia, principalmente por la aparición de grupos yihadistas que surgieron luego de la desestabilización de Libia, que son un grupo extremista religioso que ha matado muchísima gente y que tiene una influencia muy importante durante esta zona. Entonces, lo que sucede acá en estos estados de Sahel es que estos les pidieron ayuda a los franceses durante su historia para combatir a estos grupos yihadistas, por lo cual esta es una zona que tiene un conflicto interno armado muy complicado que lleva años, que ha acarreado a que haya muerto muchísima gente, de que hayan bajos índices de desarrollo económico, de vida, y que haya muerto muchísima gente. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que te propone esta alianza? Esta alianza principalmente te propone la cooperación de los países de esta zona del Sahel en cuatro módulos. Uno, seguridad. Dos, comercio. El tercero sería protección, y el cuarto sería solución a los problemas que afectan a esta región. Principalmente porque estas regiones, al ser colonias francesas, al ser de religión compartida y al ser tan cercanos, tienen una relación interna muy grande, ya que comparten valores, y se puede decir que son básicamente una misma región de países meramente balcanizados, o sea, separados o fragmentados. Por lo cual, la Unión principalmente responde a las necesidades en conjunto que tienen estos países, principalmente por su historia compleja. Entonces, para nosotros entender principalmente cuáles son las problemáticas de estas poblaciones, principalmente el conflicto armado interno y la influencia de potencias extranjeras y la Unión Europea dentro de este conflicto. Principalmente lo que sucedió es que Francia empezó a mandar armas, empezó a mandar armamento y soldados para combatir a estos grupos yihadistas, pero nunca se le dio una solución, y principalmente empezaron a cobrar impuestos de guerra, empezaron a cobrar impuestos de migración de la gente que se iba a Francia, y le empezaron a explotar sus recursos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas se revolucionaron y sacaron a los franceses de estos estados, principalmente por un sentimiento antifrancés, que no quería más influencia extranjera, que no quería más influencia de la Unión Europea dentro de estos estados. Y lo que se quería crear con esta alianza es principalmente ellos, de cierta forma, empezar a tener soberanía sobre las decisiones que se toman acerca de la solución a estos conflictos, y principalmente empezar a colaborar entre sí, porque parte de los problemas que tienen, que son bajo índice de desarrollo económico y el enfrentamiento contra estos grupos armados, son de las soluciones principales o de los problemas principales a solucionar. Entonces, ¿cómo se crearía esta alianza? Representantes de cada uno de estos países se unirían en una junta en el cual ellos buscarían solucionar, darle solución a las diversas problemáticas. Hay que entenderlo. Esta alianza solamente busca crear otro tipo de relaciones y planear acerca de cómo vamos a responder a estos problemas. Un ejemplo de esto sería que estos representantes se unirían y verían cuáles son los problemas que tienen cada uno con respecto a estos grupos. Es decir, a ver, si me están atacando los grupos yihadistas por la parte del norte, pero también tienen acceso por acá, cuando estos países empiezan a cooperar, se da básicamente, de cierta forma, si cooperan para pelear contra estos grupos, lo que sucede es que, ¿cómo le explico? Lo que sucede es que es mucho más fácil combatirlo porque tienen una noción mucho más amplia de lo que está sucediendo dentro del territorio. También, principalmente, esto hace que la soberanía de estos países sea mucho más efectiva, principalmente porque ellos ya buscarían soluciones independientes y no transversalizadas por potencias extranjeras a la solución de sus conflictos internos.
También hay que entender que parte de la población está a favor de la creación de esta alianza porque parte se dieron golpes de Estado en los años anteriores, principalmente por ese sentimiento de francés que tiene la población, principalmente por esas necesidades de que de verdad se resuelva algo y de que eliminemos el conflicto. También hay que tener en cuenta acá de que esta creación de esta alianza principalmente no es completamente belicista, sino que también busca cooperar entre los puntos fuertes y débiles de cada nación para fortalecer así sus índices de desarrollo. Y bueno, con eso finalizaría mi discurso. Muchas gracias. Agradezco por su discurso y ahora tomamos a la primera persona de la oposición para que dé su discurso aquí. Genial. Bueno, antes de mi discurso, como ya ha sido costumbre de ser con el primero que se me fue, le dedico mi discurso a mi equipo. Estoy muy contento de que hayamos convergido y que además estemos pues, en el break del TRD. Muy feliz de haber venido a Colombia también. Ha sido un país muy chido. Y ya por último, chistoso que haya sido la moción de Sahel, porque estábamos convencidos de que eran los medios que hicimos en el camino. Con eso dicho, vamos a empezar mi discurso. En 3, 2, 1, padre, este caso se va a ganar simplemente por la diferencia de encuadre. A ver, hay varias respuestas a lo que me dice Cámara de Proposición. Número 1, nota cómo la moción no es actor, es decir, si ellos quieren justificar que el punto más importante del debate es los estados de Sahel, me tienen que justificar por qué esto es lo más importante y no, por ejemplo, la reacción que pueda potencialmente tener el resto de África. 2, hay una diferencia de encuadre cuando hablamos de los grupos yihadistas. El problema es que Sahel no solamente lidia con grupos yihadistas, lidia también, por ejemplo, con la posible intervención de la CEDAW, que es como un grupo como internacional en África, a raíz del golpe de Estado de Níger. Por ejemplo, Mali lidia con literalmente fuerzas como liberacionistas en su país que se quieren levantar para como, sí, defender o independizarse como víctimas religiosas. Es decir, hay diferentes problemas que está enfrentando cada estado particularmente, es sumamente importante para lo que estamos así más adelante. Pero tercero, hay un problema particular con el discurso del primer orador, y es que me explica, ok, cómo se crea la alianza, me explica más o menos cuál va a ser el plan de acción. Nunca entiendo realmente por qué estos estados que son pobres y militarmente poco capaces van a poder tener la capacidad de lidiar con todo este tipo de cosas. Te voy a explicar antes de mi discurso varias cosas, pero antes vamos a acabar de encuadrar quién es la moción. A ver, esta moción, número 1, hay que entender lo siguiente. La alianza está formada particularmente o fuertemente incentivada por Rusia. Rusia es una cosa muy importante dentro del debate, igual que la comunidad internacional. 2, nace como respuesta a la CEDAW que ya te explicaba antes, o cómo pueden potencialmente intervenir en Níger. Pero 3, esto también es muy importante, la alianza busca además la protección mutua del expansionismo. Dentro de un artículo de la alianza lo que explica es, vamos a salir al mar y tenemos que protegernos. Adivina qué, ninguno tiene salida al mar. Esta alianza lo que está como potencialmente visualizando es una posible extensión de, por ejemplo, Argelia, que tiene salida al mar, y una protección después. Es decir, la alianza además de buscar protegerse a sí mismo, busca expandirse para poder como consolidar previamente. Una vez explicado esto y explicado que lo más importante no es el estado de Sahel, de todas maneras vamos a ganar en ambas métricas. Voy a explicar una, porque como la estabilidad regional sería peor de su lado, y 2, porque inclusive lo que estado de Sahel y tanto les importa sería peor de su lado. A través de dos caras de la prueba. Número 1, la radicalización y respuesta de las potencias como del mundo. Número 2, a través de la poca capacidad que tiene Sahel o como los estados del mismo para poder lidiar con los problemas. Vamos a explicar con las potentes. A ver, tenemos que entender lo siguiente. Sahel es una región sumamente rica en recursos minerales, como puede ser el uranio, como puede ser el oro, como puede ser el litio, etc. Tiene una poca capacidad de extracción, pero los recursos están ahí. Esto implica necesariamente que las potencias a nivel del mundo buscan este tipo de recursos, porque el oro es valioso, porque el uranio sirve para hacer bombas nucleares, etc. Esto, cuando entendemos que las potencias nucleares buscan ese tipo de cosas, lo que sucede es lo siguiente. Cuando Rusia impulsa la alianza necesariamente, lo que pasa es lo siguiente. Por ejemplo, Francia dijo, cuando la CEDAW iba a intervenir en Níger, lo que pasaba allá eran entre países africanos. Cuando Rusia entra en la ecuación, Francia se suma la misma porque reconocemos que hay un interés más grande de potencias y algo porque lo que potencialmente se puede considerar una cifra de recursos vital para el desarrollo de lo que actualmente es como el escenario internacional, que es Occidente, como básicamente China y Rusia. Voy a tomar tu punto. La CEDAW puso sanciones económicas a los países antes de la creación de la alianza. ¿No será que esta responde más a los intereses de Francia y otras potencias europeas que a la misma soberanía de estos? Sí, es lo que te acabo de explicar. Antes de que se creara la alianza, existían medidas como pueden ser como sanciones económicas. ¿Qué pasa cuando se crea la alianza? Se radicaliza. Francia dijo, ok, vas a aliarte con Rusia, vamos a intervenir militarmente, carajo.
Este es el punto. Yo no digo que no vaya a reaccionar. El punto es que cuando entra Rusia en la ecuación, las potencias occidentales, porque reconocen que Rusia como es un actor peligroso dentro de la nación y no queremos acceder al uranio, no queremos acceder al oro, tienen incentivos para radicalizarse como jodidamente hacia otros estados, como puede ser la intervención misma de la CEDAW, Francia tomando ese grupo de mando militarmente. Entendemos probablemente, y ellos también puedan entender, como detrimental inclusive para el propio estado de Sahel, porque tienen poca capacidad de lidiar militarmente con Estados Unidos y Francia interviniendo junto con la CEDAW. Pero segundo, vamos a la estabilidad de la región. Nota cómo cuando esto sucede, cuando entendemos que como los estados de Sahel necesitan necesariamente de poder expandirse a otros estados, lo que sucede es los estados aledaños se vuelven sumamente importantes en la ecuación. Esto cómo se ve en la materialidad y porque es por ese lado de la casa, se ve como que Estados Unidos y Rusia han empezado una guerra de coercionamiento hacia los países aledaños, como por ejemplo Argelia. Argelia ha sido fuertemente coercionada tanto por Estados Unidos como Rusia para que no se unan o como a este tipo de alianzas o para, al contrario, para que se lleguen a unir a esta. Esto es sumamente detrimental porque, por ejemplo, se ven como sanciones económicas, porque, por ejemplo, inclusive se ve como amenazas militares, etcétera. Nota cómo entonces no solamente la creación de los mismos estados de Sahel perjudican a los propios estados, pero número dos, y sobre todo más importante, nota cómo el resto de países que no necesariamente tienen nada que ver con el conflicto están viéndose fuertemente perjudicados, porque entonces África se vuelve literalmente el patio de juegos de Rusia o sea, de Rusia y Francia para jugar a ver quién tiene más minerales. El problema es que el pinche patio de juegos no reconoce que hay gente herida, no reconoce que probablemente, por ejemplo, apoyar las guerras proxies como hicieron en la Guerra Fría entre Francia y Estados Unidos, también cobra vidas. Es decir, el hecho de que África se vuelva el patio de juegos para que estos dos estados se peleen por recursos implica necesariamente que los países tienen menor capacidad de desarrollo, porque probablemente será a través de cuestiones económicas, a través de guerras proxies, etcétera. Una vez explicado esto, nota cómo probablemente estos estados inclusive valoren más el hecho de que no estén como siendo fuertemente coercionados, el hecho de que no estén siendo como como usados para hacer guerras proxies, inclusive más que potencialmente su propia soberanía, inclusive si esto no fuera cierto, van a dar mucho más detenimiento, porque es que la Turquía de los estados es en principio efectiva para lidiar con el terrorismo que ellos quieren plantear, porque no está como su único impacto lidiar con el terrorismo. Algo que va a explicar en todo su discurso, porque esto no sucede en primer lugar, se ve peor de su manera. De su lado de la casa, muy feliz, gracias. Segundo de propositivo para que ese discurso dirige. Con mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, vamos a recaracterizar lo que nos plantea la Casa de Oposición. La Casa de Oposición nos plantea durante todo su discurso del primer orador que va a haber una pelea de recursos entre Rusia y entre Francia, y que África va a ser su patio de juegos. Pero nosotros decimos que no va a ser así. ¿Por qué? Porque no va a ser una pelea de recursos, porque nosotros estamos buscando la soberanía de cada país, de que cada país pueda salir por sí mismo, no que tenga que tener la influencia tanto de Francia como la de Rusia, no. Nosotros buscamos es que cada país, con esta alianza entre estos tres países, tengan una mejor, aumentar su capacidad militar, tengan una mejor seguridad, un mejor comercio, una mejor solución interna de conflictos entre cada uno. Nosotros no estamos buscando la alianza de que Rusia venga acá y se meta en los estados de Sahel, no, nosotros buscamos que nosotros como estados de Sahel tengamos este mejoramiento de seguridad, este mejoramiento de comercio y este mejoramiento de conflictos y soluciones internas, ¿vale? Entonces, por eso creemos que la otra blancada simplemente nos está planteando un mundo donde se venda que se va a pelear los recursos que hay dentro de cada país. Y ya, listo, sabemos que esto ha pasado, pero si nos hemos dado cuenta, Francia ha sobreexplotado a los estados del Sahel desde que ellos estaban haciendo parte de esta y han comprado estos recursos a bajo precios. O sea, ¿para qué buscar una influencia de potencias extranjeras si cada una de estas lo único que ha buscado es explotarnos? Porque no podemos nosotros mismos buscar nuestros intereses y poder solucionar todo eso que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Entonces, a esto nosotros nos referimos. También, si nos hemos dado cuenta, vamos a buscar la unión, como lo dijo mi compañero, con la creación de estos estados.
Entonces, como lo dijo mi compañero, lo vamos a hacer con los líderes sociales y los líderes de cada país, de los estados de Sahel, no de Rusia ni de Francia, como nos lo plantea la otra casa, sino simplemente de los estados de Sahel para lograr esta estabilización de cada país. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta a través de la historia y el contexto histórico que acaba de dar mi compañero, que estos no han podido tener o no han podido ser libres siempre. ¿Por qué? Porque siempre han tenido que buscar la ayuda de alguien que los explota y no los ayuda, no invierten en ellos, no invierten en educación, no invierten en salud. Entonces nosotros buscamos que nosotros mismos, como estados de Sahel, invertamos en todo esto para tener una sociedad altamente calificada dentro del mundo. A eso nos referimos nosotros, panel. A tu point. El problema es que tu primer orador ya me caracterizó como los estados de son sumamente poco eficientes, tienen pocos recursos. Claro, claro, yo sé lo que él lo dijo, pero te estoy diciendo que nosotros con estos pocos recursos que tenemos y esta poca eficiencia la vamos a mejorar con esta creación de la alianza de estos estados para poder mejorar todo esto que te estoy comentando. No te estoy diciendo que simplemente porque tengamos bajos recursos vamos a tener un país y una creación de una alianza poca eficiente. Nosotros buscamos la eficiencia de esto para poder mejorar todo lo que te estoy comentando. Mi compañero simplemente te está dando una contextualización de lo que han sido estos estados de Sahel. Nosotros yo te estoy mecanizando mis argumentos de manera que te estoy diciendo, listo, vamos a mejorar la seguridad. Vamos a mejorar la seguridad aumentando nuestra capacidad militar dentro de esta. Vamos a aumentar nuestro comercio. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en nosotros mismos. Nosotros mismos vamos a usar nuestros recursos minerales, nuestros recursos naturales para poder nosotros aumentar este comercio y expandirnos comercialmente. ¿Listo? También vamos a solucionar nuestros problemas internos, tanto militares como tanto de inseguridad, tanto educativos y demás. ¿Cómo vamos a solucionar lo militar? Aumentando nuestras fuerzas militares, porque si nos unimos todos y tenemos en cuenta de que de pronto me están atacando por el norte y por el oeste, pero somos una alianza donde cada uno de nosotros tiene entes militares, podemos estar combatiendo esto juntos y vamos a poder hacer una unificación de estos mismos paneles. Entonces, bueno, creería que, o bueno, nosotros creemos que con esa alianza vamos o sea, con esta creación vamos a solucionar estos conflictos de tal manera de que cada país y cada estado pueda tener un mejoramiento en los recursos y demás, ¿vale? Interno, dificultades históricas, como ya lo dije anteriormente, que han sido sobreexplotados por Francia. Creería que con eso termino mi discurso, ¿vale? La discursista del lado de oposición a que en su discurso que ¿puedo cerrar la puerta? Porque bueno, en mi minuto quiero decir que este discurso, como todos los que van en este torneo, han sido para el equipo. Les quiero mucho. Somos un gran equipo y tenemos tanto que mejorar como personas, pero les quiero tanto a todos ustedes. Al equipo en México, les quiero mucho, de verdad, gracias por venir. O sea, fueron una cosa muy bonita que pasó en Colombia. Pero sobre todo este discurso va para mi hermana. Sé que siempre estás viéndome, sé que siempre estás apoyándome. Y pues nada, este discurso todo lo que hago para ti. Y ya. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. 3 puntos de refutación muy sencillos con los cuales les voy a lidiar con el caso de proposición. Punto número 1, su justificación de por qué esto funciona es porque todos los países buscan la soberanía y esto de alguna forma hace que lleguemos a las mismas lógicas de resolución de conflictos. El problema es que no justifican qué tanto poder fáctico tienen estos actores de Sahel para que la soberanía sea el punto más importante a partir de la inflexión de su propia estructura. De hecho, lo que pasa es que inclusive si Rusia por alguna razón que está suficientemente mecanizada en el discurso de Sebas, porque es probable que se una, creo que la justificación en el mejor escenario de oposición en donde logremos sacar
por ejemplo, a Francia, esto implica que siga habiendo tensiones por parte de Occidente de poder fiscalizarme, porque entonces reconocen que ahora, por ejemplo, los países africanos tienen un poder bastante urgente, por ejemplo, de subsistencia, y esto reconoce como que probablemente la presión que ahora genere por parte de Occidente sea mucho más significativa. Creo que esto es por dos escenarios. Uno, porque si Sebas ya te queda claro por qué no tienen suficiente poder, esto implica que la capacidad de negociación que tienen con estos entes de Occidente no va a ser la misma, pero en segunda instancia esto es una afectación directa a la soberanía y nivel de principio. Esperemos que el punto de la soberanía no es lo más importante, sino que explicaron por qué no tienen poder, ya no lo pueden sacar y explicar en mi discurso. La segunda es, en mi argumento te voy a explicar por qué la alianza de alguna manera sí justifica el abuso de los países que se metan, que literalmente los entes internacionales ya estén metiendo una presión significativa por dos cuestiones. La primera es porque la alianza sí nace por incentivos rusos. La alianza literalmente fue una justificación en el aspecto internacional para poder movilizarles a partir de un juego mental que le hicieron a los estados de Sahel. Pero en segunda instancia es, asumen que ahora hay un know-how. Creo que esto igual deriva de una premisa que nunca está explicada, que cuál es el poder, como por ejemplo, coercitivo que tienen los países para lidiar con los problemas internos, porque si esto no está explicado, incluso un punto que aunque fuera importante, no está suficientemente desarrollado. Te voy a explicar yo en mi argumento por qué no tienen el know-how suficiente. Primero, te voy a explicar en mi discurso lo más importante del debate, por qué esta alianza es inefectiva para lidiar con eso. Si critico eso, ganamos el debate. Punto número uno, vamos a entender cuáles han sido las rivalidades históricas. Hay países, como lo fueron Mali y Burkina, que literalmente forman parte de esta alianza, que han tenido muchísimas disputas históricas entre ellos mismos, ¿verdad? Como lo fueron disputas territoriales hace muchos años, por ejemplo, diferencias políticas, etcétera. Esto justifica dos cuestiones. Uno, que en principio es legítimo a nivel internacional que literalmente estos estados estén haciendo solamente tres países, porque reconocemos que me estoy aliando con el enemigo y creemos que a nivel soberanía tampoco es correcto y es injusto. Pero vamos a explicarte la segunda instancia. Si esto es cierto que, por ejemplo, hay recursos limitados, etcétera, la cantidad de know-how que tienen también es limitada, porque si reconocemos que enfrentamos los mismos tipos de problemas, implica que de alguna forma no hemos sabido solucionarlos o solucionamos de formas como suficientemente inefectivas para que literalmente no hayamos tenido un avance dentro de esta región. Si esto es cierto, hay que explicar un criterio de urgencia de por qué lo más importante es el corto plazo, independientemente de que tenga un know-how, que me lo explicaran perfectamente en mi posición. La cantidad de tiempo que tengo para hacer esto es inefectivo, porque si hay un criterio de urgencia donde entendemos que hay muchas cosas pasando tan rápido, implica que para que esto sea efectivo me tengo que enfocar en solo una cosa, ¿verdad? Si me enfoco yo en solo una cosa, implica que si dejo intereses soberanos de cada una de las naciones de lado, porque reconozco que tengo que ir actuando punto por punto, porque solo son tres países, el simple hecho que sean tres países, también a nivel capacidad de actor, es poco para lidiar con todos los problemas, para el comercio, etcétera, etcétera. Dime tu punto. Pero dentro de tu caso tampoco hay algo para el corto plazo, porque la gente sigue muriendo y seguirá muriendo si no Yo se te hace voy a nada. explicar por qué eso es falso. Te voy a explicar lo siguiente. Yo te voy a explicar por qué sí atendemos esas necesidades. De hecho, mi caso solo es probarte por qué la alianza es inefectiva. De hecho, creo que por eso es más que suficiente. Vamos a entender por qué cada país tiene problemas individuales, que es más allá de lo que te decía Sebas. Sebas te explica. Mali tiene muchísimos conflictos internos a nivel de Estado. Níger tiene muchísima pobreza, falta de alimentos, etcétera. Burkina Faso, literalmente lo que más tiene son violencia de los yadistas. Esto explica que cada nación tiene su propia participación, que reconoce que es lo más importante de solucionar a nivel Estado. Si esto es cierto, lo que pasa es que no hay cuestión política y cultural cuando reconocemos que hay una alianza, porque reconocemos que tengo que centrarme en solo uno de los intereses de los tres actores. Creemos que solucionáramos esto de forma efectiva de alguna razón que ya está aprobada en Sebas, porque esto no pasa. Creo que esta es suficiente justificación para explicar por qué dejar de lado los intereses de las naciones que estar en un criterio de urgencia es ilegítimo en principio. Cuando reconocemos que es ilegítimo, probablemente haya muchas mayores tensiones entre las propias naciones y para que probablemente no haya estrategias comunes que entendamos como un todo. Creo que entonces esto genera que haya una cooperación inconsistente, porque no podemos abordar a todos los problemas como prioritarios, entonces inclusive estamos mucho más a la defensiva a nivel internacional, lo que quieran hacer conmigo. Pero en segunda instancia es, si ellos reconocen que ahora hay más comercio por alguna razón y como que afrontamos este tipo de lógicas, también justifica en alguna medida la intervención de los países, ¿verdad? Justifica que, por ejemplo, Rusia puede venir a aliarse conmigo de alguna forma. El problema es que la simetría de poder y el poder coercitivo que tienen, por ejemplo, los países de Rusia, reconocemos que es malo. Por ejemplo, Rusia es un país bastante inestable, lo veo directamente como una amenaza a la soberanía de mi nación. Creo que empeora la situación de legitimidad, porque probablemente ahora las personas estén mucho más inconformes con el Estado, que haya mayores tensiones. Es la justificación de por qué, inclusive aunque esta alianza fuera efectiva de alguna forma, sigue siendo ineficiente para lidiar con las problemáticas de cada una de las naciones. Creo que hay una ponderación directa y es, por ejemplo, el criterio de urgencia. Inclusive aunque atendamos a una cuestión, las demás personas siguen quedándose desprotegidas, las demás personas en Mali siguen quedándose sin comida y en ese tipo de lógicas. Creemos que la ponderación es atender a lógicas generales, pero dos, a la no intervención de los países internacionales. Gracias por la anterior ahora nos vamos a la tercera persona de propositivo para que nos discurso aquí.
Ese es mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, panel. eh, bueno, nos dicen que la pobreza de Sahel se debe a muchos factores, pero yo quiero concluir lo que hice en mi casa, que es que estos estados han sido sobreexplotados por Francia, comprándoles el uranio tan barato que ellos no pueden sustentarse porque cada 2 de 5 somalíes viven en la pobreza extrema por estas sobreexplotaciones. ¿Qué quiere Sahel con su independización? Que es que él sea justo y explotar su mercado, que ya no sean tan sobreexplotados como vino ocurriendo. Porque cuando ellos se separaron de Francia, de esa sobreexplotación, para decirlo así, muchos grupos armados se rebelaron por esto, porque Sahel era tan primitiva, por así decirlo, que no tenía, bueno, que no tenía un avance significativo porque Francia no contrataba a los del estado de Sahel, no los contrataba, enviaba eran sus propios contratistas, haciendo que estos no pudieran evolucionar no pudieran evolucionar y no pudieran tener mejor educación. Y eso es lo que quieren los estados de Sahel, eh, poder darles esta evolución que ellos tanto querían. Además, nos hablan que ellos nunca tuvieron un avance. Es por lo mismo, el avance, no sé yo, por la sobreexplotación de estos países. Y todos los países solo quieren algo en común, conveniencia. A ningún país como la OTAN, como Estados Unidos, como Francia, quieren que ellos sobreexploten su mercado porque no quieren comprarlos a lo que están en su mercado. Quieren comprarlo tan barato para que ellos sigan siendo sobreexplotados. Eh, y ahí también, Vamos a jugar con una ponderación de certeza. Es poco probable que 3 países que te justificamos porque tienen tanta inestabilidad logren quitar a Francia, pero inclusive Francia tiene mayor asimetría de poder, inclusive aunque lo saquen, la certeza de que puedan llegar es bastante probable. no respondo tu point. También hablamos de la seguridad de nuestra casa y también hablamos de aumentar su capacidad militar. Aquí Estados Unidos y Francia tienen bases importantes que a Francia no les interesa perderlos, les interesa mantenerlos ahí, porque ellos saben cuál es su efectividad militar en estas bases. Y Rusia también quiere esto, quiere tener la soberanía en estos países para también sobreexplotarlos como lo han hecho tanto tiempo. Eh, También hablamos de la estabilidad de la región. Si estos 3 países se unen y aumentamos nuestra capacidad militar, tal vez tenemos la posibilidad de bajar estos grupos de militares y paramilitares, haciendo que podamos ya tener lo que nunca nos dieron los países, darnos seguridad. Porque a ellos no les interesa que estos países tengan seguridad, les interesa sobreexplotar a estos países. No les interesa que estos países evolucionen como tal. También buscaríamos la solución interna. Estos países bueno, con eso termino mi discurso. A la tercera persona de oposición para que ese discurso firme. Bueno, pero sí. Antes de comenzar, dedicarle mi discurso a mi equipo. Tuvimos una práctica hace rato que me hizo sentir muy bien. A mis papás que probablemente estén viendo si esto sí se logró retransmitir, porque es a donde me quedé y seguía como en espera. Ah, Y bueno, pues es que me gusta tener los.
Comienzo mi discurso. 3, 2, 1. Panel, hay dos ponderaciones claves en este debate y son el criterio de urgencia y el criterio de certeza. Además, hay un clash importante en estabilidad que quieren probar ellos, pero no logra identificar una precedencia lógica para la estabilidad y para el negocio que quieren probar que es el único interés de Europa para estar en la región del Sahel. Bueno, primero vamos con el criterio de urgencia, que es como la urgencia en el progreso de la región. ¿Qué nos dicen ellos y cómo terminamos ganando este punto de ponderación y este clash dentro del debate? Básicamente ellos nos dicen que existe un criterio de urgencia de independencia o soberanía por parte de los estados del Sahel, y que básicamente eso les va a traer posibilidades de comercio. ¿Cómo respondemos nosotros a esto? Panel, creo que hay un problema muy importante que ellos como el equipo de proposición no termina como de captar dentro del debate, y es que los estados del Sahel sí pueden llegar a obtener soberanía de su lado de la casa. El problema viene cuando quieren negociar con el exterior. Panel, hay que entender los principios de la Alianza del Sahel y cómo entran los principios de la Alianza del Sahel dentro del debate. Entendamos que la primera causa de la Alianza del Sahel fue un tema meramente armado, no fue un tema económico. El tema económico y político vienen como segundo y tercer impacto que va a tener la alianza o que tendría la alianza en el momento de la creación. El primero es intentar apoyarse entre ellos para buscar como lo que ellos nos mencionaban, ¿no? La soberanía. El problema es que entre los países, como bien te lo mencionaba Aranza, hay problemas extremadamente distintos. Mientras a unos sí probablemente están enfrentando como a temas de terrorismo, otros están enfrentando hambruna y los problemas sí, de cierta manera convergen entre sí. El problema viene cuando los países tienen que entender los problemas de los otros y no encargarse de ellos mismos. Que ahí es donde entra la influencia europea en este criterio de urgencia. ¿Cómo impactamos nosotros en el criterio de urgencia con la influencia europea? Uno, no tenemos el punto de Rusia. Claro, Rusia puede ser la potencia económica, la potencia armada, lo que quieran. El problema viene cuando Rusia es un país poco estable. Cuando si ellos buscan soberanía y luego buscan como o sea, como lo que es probable es que Rusia intervenga en la región, por lo que te viene explicando Sebas, cosa que nunca hay una respuesta clara más allá de es que queremos ser soberanos, no que Rusia no que Rusia intervenga. El problema viene cuando Rusia en cualquier momento podría invadir estos países, porque es uno de los países más inestables que hay alrededor del mundo, por más que sean potencia económica, por más que les pueda ayudar con su soberanía, etc. Es más, su primer orador dice claramente en su discurso, básicamente nos dice como que existe un sentimiento antioccidente. El problema viene cuando nos dice como, es que, o sea, los mismos países buscaron a Francia para encontrar una estabilidad en la región. ¿Qué nos quiere decir esto? Básicamente que de su lado sí puede haber soberanía, el problema es que la estabilidad no tiene cabida, porque uno, no hay ningún ente, no hay como ningún país un poco más desarrollado que les impulse el desarrollo, pero segundo, si lo que buscan es negociación entre ellos mismos, no tienen con qué negociar, porque nota como probablemente la comunidad internacional no los va a reconocer de la mejor manera, porque rechazaron un impacto que tenían de Occidente, como probablemente de Oriente directamente, si es que quiere negociar con ellos, también tenga el mismo problema como de queremos sacarles el uranio y ya está. Es más, los intereses de Oriente que de nuevo nunca hacen engage con eso en todos sus discursos, incluso podrían ser más grandes que los de Occidente, porque digamos que los de Occidente sí tienen incentivos como para ir con otros países, como otras partes de África. Oriente directamente busca la influencia en África. Ahora sí tú, Pollo. Principalmente hablan de la inestabilidad de Rusia como básicamente otro colonizador, pero ellos buscan crear otro tipo de relaciones. ¿Sabes cuál es el problema? Que por más que estén independientes, siempre va a haber una influencia externa en África por el mismo criterio que ustedes nos traen de necesidad. Estos países del Sahel, por más que busquen ser independientes, sí tienen la necesidad de que haya un ente atrás de ellos, que ese ente sea el que los ayude a potenciar las negociaciones, etc. Además, bajo el segundo criterio, que es certeza, básicamente ellos nos dicen, sí, vamos a ser independientes y vamos a negociar. El problema es que esto es completamente incierto, por lo que te vengo explicando anteriormente. No voy a dar más voice, además casi estás fuera de orden. Básicamente lo que nos quieren decir es como sí, la independencia va a ayudar a que negocien. El problema es que Sebas, desde el primer discurso te venimos diciendo cómo esta negociación es improbable, porque tendrían que buscar Argelia para buscar los puertos de negociación. ¿Esto qué quiere decir? Que si ninguno de los tres países tiene salida al mar, tienen que negociar con los otros países de África que, ojo, están en contra de ellos porque los sancionaron de la organización que te venía mencionado Sebas, que es el CEDAW. Básicamente, el problema radica en que el CEDAW sí tiene una presión sobre estos tres países y estos tres países tienen que buscar zafarse de esa presión. ¿Cómo se zafan? Mediante la influencia europea. Ahora, vámonos con el clash más importante de este debate y es la estabilidad en ambos lados de la casa. Básicamente nos dicen, como a Europa no solo le interesa el business, no la estabilidad. Hay una precedencia lógica que para que a Europa le interese el negocio dentro de los estados del Sahel, se tiene que tener una estabilidad dentro de los países. ¿Esto qué quiere decir? Es poco probable lo que nos mencionan, que a Europa solamente le interesa
naturaleza como el negocio con el uranio y ya está. El problema es que para que Europa pueda negociar con el uranio de estos países, sí necesita haber una estabilidad dentro de ellos, porque así, solo así Europa puede negociar con los recursos que están dentro de los países. Si no existe una estabilidad clara, Europa tampoco puede hacer, no tiene como muchísima capacidad de agencia para lograr hacer los negocios y así cierra el discurso. Ahora llamamos el discurso de réplica de oposición. ¿Quién? No, ya le dediqué mi discurso al principio, pero pues estoy más que dedicarle eso a la bolsita. Genial. Bien. Ay, Dios, perdón, pasó. Voy a empezar mi discurso, entonces, en 3, 2, 1. A ver, proposición tiene este debate principalmente porque su caso se basa en puras ideas que nunca están mecanizadas o probadas lo suficiente. Se basa en la idea de que podemos proteger la soberanía, se basa en la idea de que podemos negociar como igualitariamente. Se basa en un montón de ideas que nunca acabo de entender por qué se materializa más cuando hay un cuadro significativo de por qué esos países son prácticamente poco probables. Su caso busca probar dos cosas. Número uno, que se lidia mejor con el terrorismo. Número dos, que se lidia mejor con las cuestiones de la, como, con las cuestiones de la potencia, específicamente con Francia. Vamos a demostrar su caso y porque ya, como desde mi discurso y el de Aranza y el de Santi, ya ganamos el debate y la réplica no era necesaria. A ver, cuando hablamos del terrorismo, lo que nos dicen es dos puntos para lidiar con ellos. Número uno, que se comparten recursos y se pueden como, sí, ayudar mutuamente. Y número dos, que se lidia con un problema que conocemos como todos. Aquí hay dos respuestas, ya mencionaba Aranza, porque esto no sucede. Número uno, porque los recursos que potencialmente pueden estar en un país nos está pasando a otro. Ya te lo explicaba yo desde mi discurso, pero responde Aranza. Probablemente lo que está pasando es que Mali manda, por ejemplo, aviones a Níger porque le están intentando potencialmente intervenir, mientras Mali obviamente tiene un golpe, como un golpe de Estado, no, pero un levantamiento armado dentro de su país. Lo que sucede es que estos recursos que ya son tan pocos dentro de los estados, están mandando entre ellos, lo cual implica necesariamente que hay un actor que tiene que ceder sus recursos, inclusive con la situación está de la chingada. Pero segundo, nota cómo el hecho de lidiamos mejor con los problemas porque los conocemos es prácticamente falso, porque son problemas diferentes. No es lo mismo la intervención de la CEDAW, que es un ente externo, que un levantamiento de grupos como étnicos dentro del mismo país, que por ejemplo los grupos yihadistas que mencionaban ellos. Estos son problemas diferentes, se abordan de manera diferente. Por esta razón es que lidiamos con el terrorismo o lidiamos con el armamento militar, no termina pasando de su lado y esto es peor porque el país que tiene que ceder los recursos termina teniendo menos capacidad para lidiar con ellos. Vamos a lidiar entonces con el punto de cómo la influencia francesa y cómo esto sucede en el debate. A ver, yo voy a explicar en mi primer discurso por qué es que Rusia importa y por qué Rusia de hecho fue uno de los principales promotores de esta alianza. Supongamos que soy un imbécil y no supe investigar y Rusia no tiene nada que ver en ese debate. Inclusive aquí están peores solo de la casa o en el mejor escenario por lo menos un guapo sobre el debate. Vamos a explicar por qué. Su justificación para que Francia se vaya es queremos que nos dejen de sobreexplotar recursos porque actualmente uranio está siendo como vendido a muy bajo precio. El problema es que cuando estos países hacen su como revolución sola y en los casos pueden sacar a Francia, que tampoco entiendo por qué, pero supongamos que lo pueden hacer. Lo que pasa es que como no tienen un respaldo de ningún lado, cuando intentan seguir al comercio internacional afuera, ¿qué pasa? Que nadie tiene, o sea, no tienen poder, tienen poco poder de negociación para poder negociar en igualdad de condiciones un precio justo del uranio, porque justamente todo el mundo en el mundo reconoce que están jodidos, que tienen muy poco dinero, que probablemente tienen que vender sí o sí. ¿Esto qué implica? Que inclusive otros países que no son Francia, como Estados Unidos, que también tienen el uranio, como Rusia, como China, como la India, etcétera, estos países que tienen mucha mayor capacidad de agencia, tienen el poder para potencialmente negociar con ellos unilateralmente. Inclusive en su mejor escenario, nos están explotando y comprando el uranio a muy pocos recursos. Es un guacho dentro del debate, porque si no hay un poder que respalde, como ellos decían que Rusia no existe, como tú básicamente te lo van a seguir comprando igualmente, no, en verdad, cada vez que te compre Francia, se lo va a comprar Rusia, por ejemplo. Si Rusia entra en la ecuación, ya te explicaba por qué entra, ya te explico por qué eso es peor, no solamente para los estados, creo que el punto de los estados aquí lo ganamos es suficiente, pero es que además nota cómo hay una falta de engage clara con el resto de los países de la región. Te explicábamos desde el primer discurso cómo al no ser una moción de actor es sumamente importante que hagan engage con cómo estos países reaccionan. Nunca lo hicieron, es muy tarde para hacerlo, obviamente, porque ya es la réplica. Creo que ganamos muy claramente este debate. Muchísimas gracias. Soy la anterior oradora, le llamamos el discurso de réplica del caso propositivo para que cierre este debate. Eso, un discurso en 3, 2, 1. Bueno, Marta, yo creo que principalmente el debate
o uno de los criterios que tienen que tener a la hora de buscar este debate, es que por el lado del caso propositivo no entendían en cuenta que esta alianza, o desde el principio de la creación de esta alianza, con todo el contexto histórico que vimos, es que principalmente eliminar esas barreras de colonialismo, de que quitaran o de que de alguna forma formar nuevas relaciones y que por ende esas relaciones tenían que ser planeadas por gente o agentes del Estado. Principalmente ellos basaban su caso de alguna forma o de cierta forma diciendo de que mira, ¿qué pasa si esto lo están atacando por allá? O de que internamente estos países de cierta forma tienen sus propias problemáticas. ¿Cómo van a colaborar? Entonces yo le decía principalmente, mira, entiende que esto tiene que ser planeado, entiende que esta es una situación que lleva años sucediendo, que lleva tiempo, digamos, acarreando diversas problemáticas y principalmente el hecho de que exista una planeación no quiere decir de que yo tenga que entregarle todos mis recursos a otra nación, principalmente porque es una falacia, es decir, eso rara vez puede pasar y si principalmente si es planeado muchísimo menos, por lo cual yo creo que ellos caen en absurdizar completamente nuestro caso diciendo de que mira, ¿qué pasa si esto lo están atacando por allá? ¿O qué es lo que puede suceder cuando obviamente cuando hablamos de establecer redes de comercio, hablamos mucho más de lo marítimo? Las redes de comercio van entre la colaboración entre estas naciones para, no sé, potenciar, nosotros decíamos, pueden colaborar entre sí, sabiendo de que a una nación le hace falta X recursos, por lo menos si le hace falta, nosotros cultivamos acá arroz y ellos no lo tienen porque su geografía no lo daba, entonces acá ellos podrían colaborar de cierta forma entre sí para fortalecer sus falencias, lo cual ellos decían simplemente no pueden ponerse de acuerdo. También caían en otra cosa, era que decir que si estos países anteriormente habían tenido problemas, no quiere decir que no pudieran mejorar sus relaciones, por lo cual la creación o la disposición de que estos países estuvieran para crear una alianza quiere decir de que habían mejorado o se infiere de que se podría, de que estos países tienen la suficientemente buena relación como para poder crear esta alianza. Lo último es que ellos nunca entendieron el punto de cómo las potencias extranjeras habían interferido históricamente acá, y yo creo que esto es algo que nosotros demostramos bastante bien, es decir, estos países no querían más interferencia extranjera, sino lo que querían era crear nuevas relaciones, planearse a través de 4 ejes fundamentales mencionados anteriormente, y que principalmente ellos lo único que querían decir es que ahí va a haber más influencia per se, porque si no han tenido la importancia históricamente o no han tenido la soberanía de hacerlo, nunca lo van a hacer, por lo cual si nunca por lo cual nosotros siempre decíamos, a ver, es planeado, es una alianza, es algo nuevo que busca de cierta forma responder a la problemática de estos estados de Sahel, que por parte de la casa acá, ellos solamente intentaban decir de que no se podía porque tienen estabilidad, por lo cual el fin de esta alianza era crear estabilidad a través de planes y de convenios. Por eso termino mi curso, muchas gracias. Por el debate, darse la mano a salir y a esperar los resultados. Muchos éxitos. No, sí van a hacer allá en el auditorio. Más o menos cuánto voy a tardar como. En marzo. Nos pasamos. ¿Y quién soy de día? Aquí está mi pluma que te pensaba. A ver, que le vaya bien. Adiós. Ya. Gracias.